Nosotros tenemos pacientes que han acudido al hospital con sospecha clínica y epidemiológica. Epidemiológica quiere decir que han tenido contacto, que hayan comido carne de dudosa procedencia, carne de cerdo, con síntomas compatibles con triquinosis. La triquinosis es una enfermedad que es por un parásito, que bueno, se manifiesta de distintas formas. Ya vamos a comentar un poquito el tema de los síntomas, pero el mensaje que queremos dejar es que al día de hoy, hasta recién, nosotros no tenemos ningún caso oficialmente confirmado. Este era un poco, yo les comentaba, a semejanza de lo que era el dengue, que había muchos casos con alta sospecha clínica, y cuando uno hace la serología, que es el único análisis que confirma el diagnóstico, no habían sido negativos. Entonces nosotros tenemos un procedimiento de trabajo que ante la duda diagnóstica, que eso se encarga el médico de guardia en el hospital, que ya tiene los protocolos de trabajo y la forma de proceder, se hace una notificación al Ministerio de Salud a través de una página que se llama CISA, y se habla con la gente del ministerio y se envía el paciente al diagnóstico serológico, o sea, al laboratorio, al Hospital Central de Río Cuarto, lo cual toma la muestra y lo envía al laboratorio central en la ciudad de Córdoba. Al día de hoy nosotros tenemos 6 casos reportados como sospechosos, si bien sabemos que hay muchos casos sintomáticos. Lo que tenemos en concreto son 6 casos sospechosos, 2 de los cuales estuvieron en la parte privada, se nos habían informado el viernes, y el resto fueron al hospital central. 2 de ellos habían sido internados, y estamos esperando la confirmación serológica, como lo repito, les decía anteriormente. ¿Qué llama la atención de esta enfermedad? Sobre todo, bueno, primero tener la certeza o saber de que se ha comido carne que no ha sido carne de lugares que están controlados, que ahora Silvestre va a explicar un poco cómo es el tema ese. Segundo, los síntomas pueden aparecer hasta una semana, 10 días después, y los síntomas son muy similares a otras enfermedades, porque da fiebre muy alta, mialgias, dolores musculares. Suelen preceder a la fiebre todo lo que es molestias gastrointestinales, diarrea, vómito, dolores abdominales, y llama la atención el paciente que consulta con un edema severo en los ojos, bipalpebral, en ambos ojos, o sea, simétrico, o sea, los ojos muy muy hinchados. Con esos síntomas, bueno, entonces ahí ya tenemos más posibilidad de que el cuadro sea una triquinosis. Y el dolor muscular, que es la característica, que es la mialgia que decimos nosotros. Con esos síntomas, nosotros teniendo en cuenta eso, y que el paciente nos comente, porque puede pasar que el paciente diga no haya comido carne, porque es la única forma de contagio, carne que no ha sido controlada, o que en este caso, o cruda sobre todo, porque aún siendo carne que esté o sea, que no esté en buen estado, si se la cocina más de 70 grados, el parásito se inactiva. Entonces, dado todas esas cosas, todos esos factores que yo comenté, a partir de ahí se procede a la investigación o al seguimiento del paciente. Pero bueno, un poco llevar la tranquilidad, y también decir que no es una enfermedad mortal, es muy baja la mortalidad, tiene problemas que se puede cronificar, sí, pero no es una enfermedad grave, y muy pocos casos necesitan internaciones cuando se complica con complicaciones clínicas, neurológicas, cardiológicas. Hay una serie de complicaciones de la enfermedad que merecen la internación. Pero bueno, un poco era para llevar el mensaje, para decir que nosotros estamos trabajando, que estamos al tanto de eso, y bueno, que también sabemos de gente que tenga distintos síntomas del tipo que tenga alguna sospecha. No duden en consultarnos, no tengan ningún miedo. El laboratorio es una simple extracción de sangre, y con eso podemos cortar la cadena, digamos, la secuencia de la enfermedad. Así que, doctor, ¿son mayores, menores? Tenemos un caso de 11 años, un menor, y los demás son mayores. Doctor, sí. ¿Cómo es el tratamiento? El tratamiento en forma ambulatoria es simplemente con un antiparasitario. Es una medicación, albendazol se llama, o mebendazol, son las drogas que se dan por vía oral por 15-20 días, y con eso se trata.
En los casos graves que hay complicaciones por deshidratación, puede haber complicaciones con miocarditis, encefalitis raros, convengamos que más del 90% de la enfermedad puede cursar hasta asintomática o con pocos síntomas o con algunos o más o mayores síntomas. Pero en los casos graves, obviamente, se necesita internación y bueno, ya se usa un poco más de drogas de distinto tipo de acuerdo a la sintomatología que presenta. Pero el tratamiento es tratamiento médico y es simplemente un tratamiento con un antiparasitario. Pero para eso, repito, hay que tener el diagnóstico serológico de que está el parásito y que eso es lo que hay que tratar. ¿Ingresaron al hospital? ¿Fueron derivados a Río Cuarto? Sí, 2 de la parte privada que han sido derivados a la parte privada y 2 que han sido, y 4 restantes que desde el hospital se los ha notificado y se los ha enviado a hacer la serología a Río Cuarto. Doctor, usted decía que son 6 los casos y son sospechosos. Sospechosos porque no tenemos el diagnóstico. Bien. ¿Cuándo ustedes esperan la consulta? Bueno, nosotros hasta el día de hoy no tenemos nada. Nosotros tenemos un programa que se llama CISA y tenemos un contacto que día a día vamos preguntando y no tenemos un tiempo. A veces la serología demora hasta una semana. Entonces vamos a esperar y por supuesto ni bien sepamos se le va a informar obviamente a la gente, al paciente para que sea notificada para que reciba su tratamiento. Los pacientes, en este caso, entiendo yo que le hacen todo un trayectoria, un recorrido, digamos, sí, coinciden en la misma alimentación. Claro, no sabemos, esto posiblemente es del ámbito privado, por eso un poco Silvestre va a hablar de eso, de llevar la tranquilidad que la carne controlada, comprada en los lugares habilitados, no hay ningún tipo de problema. Por eso siempre recomendamos el uso de consumo de carne, en este caso carne de cerdo, de procedencia controlada. Hay otros animales, pero bueno, lo repito porque a veces los zorros, los pumas, hay gente que ha comido, sabemos que le gusta comer animales salvajes. Eso es lo que hay que tener muy en cuenta y mucho cuidado, y sobre todo por el tema de la cocción, es fundamental el tema de la cocción. Así que bueno, hoy tenemos que decir que son sospechosos, con sospecha clínica. No decimos que no son, pero hasta que no tengamos el diagnóstico serológico no lo vamos a informar como caso.